La Biblia en un año. Día 352. Primer libro de los Macabeos. Etapa de Judas Macabeo. Elogio de Judas. En su lugar se alzó su hijo Judas, al que se le llamaba Macabeo. Todos sus hermanos y todos los que se habían unido a su padre vinieron en su ayuda y, contentos, hacían la guerra de Israel. Él dilató la gloria de su pueblo. Como un gigante se puso la coraza, se ató a la cintura sus armas de guerra y libró batallas protegiendo el campamento con la espada. En sus hazañas se parecía a un león y a un cachorro que ruge sobre la presa. Buscó y persiguió a los inicuos y entregó a las llamas a los que perturbaban a su pueblo. Los inicuos retrocedieron por temor a él, y cuantos obraban la iniquidad quedaron confundidos. De su mano llegó la salvación. Llenó de amargura a muchos reyes y con sus hazañas alegró a Jacob. Su recuerdo perdurará siempre como una bendición. Recorrió las ciudades de Judá exterminando a los impíos y apartó la ira de Israel. Su fama llegó hasta los confines de la tierra y reunió a los que se estaban perdiendo. Victoria sobre Apolonio y Serón, jefes militares locales. Pero Apolonio congregó a los gentiles y a un numeroso ejército de Samaria para luchar contra Israel. Cuando Judas lo supo, salió para hacerle frente, lo derrotó y lo mató. Muchos cayeron heridos de muerte, los demás huyeron. Se apoderaron de sus despojos y Judas se quedó con la espada de Apolonio con la que después combatió toda su vida. Al oír Serón, jefe del ejército de Siria, que Judas había conseguido reunir con él una numerosa tropa, un grupo de hombres fieles que estaban con él, dispuestos a salir a luchar, dijo: Me ganaré una gran reputación y seré honrado en el reino. Lucharé contra Judas y contra los que con él desprecian el mandato del rey. Así pues, se preparó y subió con un poderoso ejército de hombres impíos que le ayudara a vengarse de los hijos de Israel. Cuando se acercó a la subida de Bet-Jorón, Judas le salió al encuentro con poca gente, y al ver al ejército venir contra ellos dijeron a Judas: Con los pocos que somos, ¿cómo vamos a hacer frente a una multitud tan poderosa? Además, estamos debilitados por el ayuno de hoy. Judas respondió: Es fácil poner a muchos en manos de unos pocos. Para el cielo no existe diferencia entre vencer con muchos o con pocos, porque la victoria de la batalla no depende de lo numeroso que sea un ejército, sino de la fuerza que viene del cielo. Ellos vienen contra nosotros llenos de orgullo y de iniquidad para matarnos a nosotros, a nuestras esposas, a nuestros hijos, y para saquearnos. En cambio, nosotros luchamos por nuestras vidas y por nuestras costumbres. El Señor mismo los aplastará delante de nosotros. No les tengan miedo. Cuando terminó de hablar se lanzó de improviso contra Serón y todo su ejército, destrozándolo en su presencia. Les persiguieron ladera abajo desde Bet-Jorón hasta la llanura. Cayeron 800 hombres del ejército y los demás huyeron al país de los filisteos. El temor a Judas y a sus hermanos se extendió, y el espanto invadió a los gentiles de los alrededores. Su fama llegó hasta el rey y todos los gentiles empezaron a hablar de las batallas de Judas. Victoria sobre Gorgias, cerca de Emaús. Al oír Antíoco lo que se decía, se encolerizó y mandó reunir todas las tropas de su reino, un ejército muy poderoso. Después abrió sus arcas, pagó a las tropas el sueldo de un año y les ordenó que estuviesen preparados para cualquier eventualidad. Entonces se dio cuenta de que se le habían acabado las reservas de dinero y de que los tributos del país eran pocos por culpa de las revueltas y de la ruina causadas en el país al suprimir las costumbres, que existían desde tiempos antiguos. Le dio miedo que, como una y otra vez había ocurrido, no tuviera ya para los gastos y para los regalos que solía dar en abundancia y que superaban los de los reyes que le habían precedido. Como estaba muy preocupado, decidió ir a Persia para recaudar los tributos de las provincias y reunir así una buena cantidad de dinero. Dejó a Lisias, varón ilustre de estirpe real, al frente de los asuntos del reino, desde el río Eufrates hasta la frontera de Egipto, confiándole la educación de su hijo Antíoco hasta su regreso. También le entregó la mitad de sus tropas con los elefantes y le dio órdenes sobre todos los planes que tenía para los habitantes de Judea y de Jerusalén, que enviara un ejército contra ellos para aplastar y eliminar la fuerza de Israel y lo que quedara de Jerusalén, hasta borrar su recuerdo de aquel lugar, y que poblara con extranjeros todos sus confines y les repartiera su tierra. El año 147 el rey tomó la otra mitad de las tropas y salió de Antioquía, la capital de su reino, cruzó el río Eufrates y se dirigió a las regiones del norte.
Lisias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorimenes, a Nicanor y a Gorgias, hombres valientes de entre los amigos del rey, y los envió con 40,000 hombres y 7,000 jinetes para que fueran a la tierra de Judá y la destruyeran como había mandado el rey. Partieron con todo su ejército hasta ir a acampar en las proximidades de Emaús, en la llanura. Cuando los mercaderes de la región se enteraron de la noticia, llevaron consigo una inmensa cantidad de plata y oro, además de grilletes, y se presentaron en el campamento para poder tomar como esclavos a los hijos de Israel. Se les unieron también fuerzas de Siria y de otras naciones extranjeras. Judas y sus hermanos vieron que el peligro aumentaba y que las tropas habían acampado en su territorio. Además se enteraron de que el rey había ordenado la destrucción total de su pueblo. Se dijeron unos a otros: Restauremos la ruina de nuestro pueblo, luchemos por él y por el santuario. A continuación se reunió la asamblea para prepararse para la batalla rezando y suplicando misericordia y compasión. Jerusalén estaba deshabitada como un desierto, ninguno de sus hijos entraba ni salía. El santuario había sido pisoteado, los extranjeros ocupaban la ciudadela, albergue de gentiles. Se le había arrebatado el gozo a Jacob, la flauta y la cítara habían dejado de sonar. Así pues, se reunieron y acudieron a Mizpá, frente a Jerusalén, porque en el pasado Mizpá había sido lugar de oración en Israel. Aquel día ayunaron, se vistieron de saco, esparcieron cenizas sobre sus cabezas, se rasgaron las vestiduras y abrieron el libro de la ley para averiguar en él lo que los gentiles consultan a las efigies de sus ídolos. Llevaron los ornamentos sacerdotales, las primicias y los diezmos, y mandaron que se presentaran los nazareos que habían completado sus días. Entonces clamaron al cielo con voz firme: ¿Qué debemos hacer con ellos? ¿A dónde les tenemos que llevar? Tu santuario ha sido pateado y profanado, tus sacerdotes están de luto y humillados. Los gentiles se han aliado contra nosotros para destruirnos. Tú sabes que han tramado contra nosotros. ¿Cómo podremos resistirles si tú no nos ayudas? A continuación hicieron sonar las trompetas y dieron un gran grito. Acto seguido, Judas designó a los jefes del pueblo, a los oficiales para cada 1,000 hombres, para cada 100, para cada 50 y para cada 10. A los que se estaban construyendo una casa, a los que iban a casarse, a los que plantaban viñas y a los que tenían miedo les ordenó, conforme a la ley, que volvieran a sus casas. Luego puso en marcha al ejército y acamparon al sur de Emaús. Y dijo Judas: Estén listos y llénense de valor. Prepárense, porque al amanecer presentaremos batalla a esos gentiles que se han aliado para destruirnos a nosotros y a nuestro santuario. Es mejor para nosotros morir en la batalla que contemplar las desgracias de nuestra gente y del santuario. Sucederá tal como el cielo lo disponga. Gorgias tomó consigo 5,000 hombres y 1,000,000 de jinetes bien elegidos, y salió de su campamento por la noche para caer sobre el de los judíos y atacarles de improviso. Los hombres de la ciudadela le servían de guía. Pero Judas se enteró y también él se puso en marcha con sus valientes para atacar al ejército del rey que estaba en Emaús, mientras todavía las tropas estaban dispersas fuera del campamento. Cuando Gorgias llegó al campamento de Judas por la noche y no encontró a nadie, comenzó a buscarlos por los montes porque se decía: estos están huyendo de nosotros. Al amanecer Judas apareció en la llanura con 3,000 hombres, pero no tenían ni las armaduras ni las espadas que hubieran deseado. Al ver que el campamento de los gentiles estaba bien fortificado y equipado, con la caballería dispuesta alrededor, y que era gente bien adiestrada para la guerra, Judas dijo a los hombres que estaban con él: No teman por su número ni se acobarden por su fuerza. Recuerden cómo nuestros padres fueron salvados en el Mar Rojo cuando les perseguía el faraón con su ejército. Clamemos ahora al cielo para que nos favorezca y se acuerde de la alianza con nuestros padres, y aplaste hoy a ese ejército delante de nosotros. Así todos los pueblos sabrán que hay uno que rescata y salva a Israel. Los extranjeros, al levantar los ojos y verlos venir contra ellos, salieron del campamento para presentarles batalla. Entonces, los hombres de Judas hicieron sonar las trompetas y se enfrentaron a ellos. Aplastaron a los gentiles, que huyeron por la llanura. Todos los rezagados cayeron a filo de espada. Les persiguieron hasta Gazara y hasta las llanuras de Idumea, Azoto y Yamnia. Cayeron 3,000 de ellos. Cuando Judas volvió de la persecución con su ejército, le dijo al pueblo: No estén ansiosos del botín, nos espera otra batalla. Gorgias y su ejército se encuentran en el monte, cerca de nosotros. Ahora deben plantarles cara a nuestros enemigos y luchar contra ellos. Después se harán libremente con el botín.
Apenas Judas había acabado de hablar, apareció por el monte un destacamento, que vio que los suyos habían huido y que su campamento había sido incendiado, pues la humareda que se divisaba revelaba lo sucedido. Ante esta visión quedaron aterrorizados, y al ver que en la llanura estaba el ejército de Judas dispuesto a atacar, huyeron todos a tierra de gentiles. Entonces Judas se volvió a saquear el campamento y se apoderó de abundante oro, plata, jacinto, púrpura violácea y de grandes riquezas. Y mientras regresaban entonaban cantos y bendecían al cielo, porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. Y aquel día Israel consiguió una gran victoria. Victoria sobre Lisias en Bet-Sur. Los extranjeros que consiguieron escapar se presentaron ante Lisias y le contaron todo lo sucedido. Cuando él lo oyó, se quedó perplejo y descorazonado, porque los planes con Israel no habían salido como él deseaba ni como el rey le había ordenado. Pero al año siguiente reunió a 5,000 jinetes y 60,000 soldados bien elegidos para combatir contra los judíos. Cuando llegaron a Idumea y acamparon en Bet-Sur, Judas salió a su encuentro con 10,000 hombres. Al ver a tan numeroso ejército, rezó con estas palabras: Bendito eres, Salvador de Israel, tú, que aplastaste el ímpetu del poderoso por medio de tu siervo David y entregaste el ejército de los extranjeros en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Pon del mismo modo a ese ejército en manos de tu pueblo Israel para que se avergüencen de su tropa y de su caballería. Infunde en ellos el terror, derrite la osadía de su fuerza y queden confundidos por su fracaso. Derríbales con la espada de los que te aman y que te alaben con himnos todos los que reconocen tu nombre. Después trabaron combate y cayeron ante ellos 5,000 hombres del ejército de Lisias. Lisias, al ver la retirada de su ejército y la audacia mostrada por los de Judas, que estaban dispuestos a vivir o morir valerosamente, regresó a Antioquía y reclutó allí mercenarios para volver de nuevo a Judea en mayor número. Purificación y dedicación del templo. Judas y sus hermanos dijeron: Miren, nuestros enemigos han sido aplastados. Subamos a purificar y a dedicar el santuario. Después de reunir todo el ejército, subieron al monte Sión. Allí encontraron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, los atrios con hierba crecida como en un bosque o en cualquier monte, y las dependencias en ruinas. Entonces se rasgaron las vestiduras, lloraron con gran dolor, se cubrieron de ceniza, se postraron rostro en tierra, y cuando las trompetas dieron la señal, clamaron al cielo. A continuación Judas ordenó a sus hombres que lucharan contra los que estaban en la ciudadela mientras purificaban el santuario. Luego eligió sacerdotes irreprochables, celosos de la ley, para que purificasen el santuario y llevaran las piedras contaminadas a un lugar impuro. Se preguntaron qué hacer con el altar del holocausto que había sido profanado y decidieron que lo mejor era derribarlo para que no les sirviera de oprobio al haber sido profanado por los gentiles. Derribaron el altar y colocaron las piedras en un lugar adecuado del monte del templo hasta que viniera un profeta que dijera qué hacer con ellas. Tomaron después piedras sin labrar, conforme a la ley, y edificaron un nuevo altar como el anterior. Restauraron el santuario y consagraron el interior del templo y los atrios. También elaboraron nuevos utensilios sagrados y pusieron el candelabro, el altar de los inciensos y la mesa dentro del templo. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que dieron luz al templo. Pusieron también panes sobre la mesa y colgaron las cortinas. Así concluyeron la tarea emprendida. Al amanecer del día 25 del mes noveno, es decir, el mes de Quisleu del año 148, se levantaron y ofrecieron, según la ley, un sacrificio sobre el altar de los holocaustos que habían fabricado. En el mismo momento y en el mismo día en que lo habían profanado los gentiles, fue dedicado de nuevo entre cánticos y sones de cítaras, arpas y címbalos. Todo el pueblo se postró adorando y bendiciendo al cielo que les había sido propicio. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar, presentaron holocaustos con alegría y ofrecieron un sacrificio de comunión y de alabanza. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y con pequeños escudos, restauraron los portones y las dependencias y les pusieron puertas. La alegría del pueblo fue muy grande y el oprobio de los gentiles llegó a su fin. Judas, sus hermanos y toda la asamblea de Israel decidieron que cada año, en ese mismo tiempo, durante 8 días a partir del 25 del mes de Quisleu, se celebraran los días de la dedicación del altar con alegría y alborozo.
Por aquel tiempo edificaron alrededor del monte Sión altas murallas y sólidas torres para que los gentiles no volvieran a destruirlas como habían hecho la vez anterior. Colocaron también un destacamento para custodiarlo. Además, fortificó Bet-Sur para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea. Eclesiástico, Sidácida. Los médicos. Honra al médico porque es necesario, también a él lo creó el Altísimo. De Dios le viene la ciencia de curar y del rey recibirá mercedes. La pericia del médico le hará ir con la cabeza alta y ser admirado entre los grandes. El Altísimo creó de la tierra las medicinas, el hombre sensato no las debe despreciar. No endulzó el agua amarga por medio de un madero, para que fuese reconocido por los hombres su poder. El Altísimo ha concedido a los hombres la ciencia para que fuera honrado en sus maravillas. Con ellas cura y quita el dolor y el farmacéutico prepara misturas saludables. Así, no se acaban sus obras, pues de él viene la salud sobre la faz la tierra. Hijo, en la enfermedad no te alejes del Señor, sino rézale y él te curará. Apártate de tus delitos, rectifica tus actos, limpia tu corazón de todo pecado. Ofrece incienso y un memorial de flor de harina, y sacrificios grasos según puedas. Llama luego al médico, pues también lo creó el Señor, y que no se aleje de ti, pues su labor es necesaria. Hay casos en que la solución está en sus manos. También ellos suplicarán al Señor que les conduzca al acierto y prospere la sanación. El que peca contra su hacedor, caerá en manos de médico. Los duelos. Hijo, derrama lágrimas por un muerto, y, profundamente afectado, empieza la lamentación, luego, amortaja su cuerpo como es debido, y no descuide su sepultura. Llora con amargura, pero concluye tu lamento, que el luto sea proporcionado a su dignidad, un día o dos para evitar maledicencias. Después consuélate de tu dolor, pues la melancolía acarrea la muerte, y la tristeza del corazón merma las fuerzas. En el aislamiento subsiste la tristeza, y una vida de miseria es maldición para el corazón. No entregues tu corazón a la tristeza, apártala de ti recordando tu porvenir. No te olvides de que no hay retorno, al difunto no le serás útil y te harás mal a ti mismo. Recuerda su destino, pues también será el tuyo. Ayer fue a mí, hoy será a ti. En el reposo del muerto haz descansar su memoria, consuélate de él, una vez que ha expirado. Excelencia del oficio de escriba. La sabiduría de escriba se logra en el sosiego, el que reduce las ocupaciones llegará a sabio. ¿Cómo va a ser sabio el que maneja el arado, se gloria de estimular con la guijada, arrea los bueyes, se ocupa en esas labores y habla solo de novillos? Aplicará su corazón en trazar surcos, y sus vigilias, en cebar terneras. Así, cualquier obrero y artesano, que pasa la noche como el día, el que graba figuras en los sellos y con tesón traza los dibujos, el que pone toda la mente en imitar bien el diseño y gasta sus vigilias en terminar la tarea. También el herrero, puesto junto al yunque, está atento al trabajo de forja, el humo del fuego le tuesta la carne y tiene que pelear con el calor de la fragua, el ruido del martillo le ensordece los oídos, mientras aplica sus ojos a la figura del objeto, ha de poner todo su empeño en terminar su obra y su desvelo para disponerla a la perfección. Lo mismo el alfarero, sentado al trabajo, haciendo girar el torno con los pies, pone de continuo su cuidado en su obra, todos sus actos están calculados, con sus manos moldea la arcilla, mientras hace fuerza flexionando las piernas, se preocupa de que el barnizado sea perfecto, y madruga para limpiar el horno. Todos ellos confían en sus manos, y cada uno es perito en su oficio. Sin ellos sería imposible construir la ciudad, y nadie la podría habitar ni andar por ella. Con todo, no se les busca para el consejo del pueblo, ni ocupan lugar destacado en la asamblea, no se sientan en la sede del juez, ni entienden de decretos judiciales. No hacen brillar la educación ni el derecho, ni se encuentran entre los que componen proverbios, sino que se ocupan de las cosas materiales, y sus cuidados están en las obras de su oficio. Apocalipsis. Tocó la trompeta el quinto ángel. Entonces vi una estrella del cielo caída en la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo, y subió del pozo una humareda como la de un gran horno. Se oscurecieron el sol y el aire por la humareda del pozo. De la humareda saltaron a la tierra langostas, a las que se les dio un poder como el que tienen los escorpiones. Se les dijo que no hiciesen daño a la hierba de la tierra ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino solo a los hombres que no tuvieran en la frente el sello de Dios. Y se les dio poder no para matarlos sino para atormentarlos durante 5 meses. Su tormento es como el tormento del escorpión cuando pica a un hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, desearán morir pero la muerte huirá de ellos.
El aspecto de las langostas se parecía al de caballos dispuestos para el combate. Sobre las cabezas tenían una especie de coronas que parecían de oro y sus rostros eran como rostros humanos. Tenían cabellos como los de las mujeres, y sus dientes eran como los de los leones. También tenían corazas, semejantes a corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de carros de muchos caballos corriendo al combate. Tenían además colas con aguijones como los escorpiones, y en las colas el poder de dañar a los hombres durante 5 meses. Tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay ha pasado. Mira, después de esto, vienen todavía otros 2 ayes. Tocó la trompeta el sexto ángel, y entonces oí una voz, procedente de los cuernos del altar de oro que están ante Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles, preparados para la hora, el día, el mes y el año en el que iban a matar a 1/3 de los hombres. El número de la tropa de caballería era de 200 millones. Yo oí su número. Y así vi en la visión a los caballos y a los que los montaban, llevaban corazas de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. A causa de estas 3 plagas murió 1/3 parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas, pues el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, ya que sus colas, igual que serpientes, tienen cabezas y con ellas hieren. Los demás hombres, los que no murieron en estas plagas, ni se arrepintieron de las obras de sus manos, dejando de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos.